Bienvenidos a todos a Terraplanistas Spain y a una nueva entrega. Muchísimas gracias por asomaros por el canal. Hoy vamos a continuar con la Grupa Villa Oriental y la Cabala. Debemos de considerar ahora nuevamente la identidad esencial de la Grupa Villa Oriental y el sistema cabalístico, al paso que mostraremos la disparidad de sus interpretaciones filosóficas desde la Edad Media. Hemos de confesar que los juicios de los cabalistas en sus sintéticas conclusiones respecto a la naturaleza de los misterios enseñados solamente en el Zohar son tan contradictorios y desencaminados como los de la misma ciencia. Al igual que los alquimistas y rosacruces medievales como el abate Triternio, Juan Reuchin, Agripa, Paracelso, Robert Flood, Filaletes, etc., en cuyo nombre juran los ocultistas continentales, tienen la Cabala hebrea por fuente universal y única de sabiduría, y encuentran en ella el secreto de casi todos los misterios metafísicos y divinos de la naturaleza. Incluso, según Reuchin, los de la Biblia cristiana. Para ellos es el Zohar un tesoro esotérico de todos los misterios del Evangelio cristiano. Y el Yesep Sefirat es la luz que disipa toda oscuridad, la clave de todos los secretos de la naturaleza. Si muchos de los modernos partidarios de los cabalistas medievales tienen alguna idea del significado real de la simbología de sus maestros elegidos, esa es otra cuestión. Muchos de ellos ni siquiera se han fijado en que el lenguaje esotérico de los alquimistas era de su propia invención y que lo empleaban como velo para evitar los peligros de la época, pero no era el misterioso lenguaje de los iniciados paganos que los alquimistas encubrieron una vez más. La cuestión se nos ofrece ahora de tal modo que, como los alquimistas antiguos no dejaron la clase de sus escritos, resultan estos un misterio dentro de otro misterio. La Cabala se interpreta y compulsa únicamente a la luz que le dieron los místicos medievales y proyectaron sobre ella. Pero como estos, en su forzada cristología, tuvieron que disfrazar con caretas dogmáticas las antiguas enseñanzas, sucede que cada misterio moderno es interpretado a su manera. Los antiguos símbolos apoyados en los rosacruces y alquimistas de hace 3 o 4 siglos. Los dogmas místicos cristianos son el maestrum central que engulle todos los antiguos símbolos paganos, y el cristianismo antignóstico es la moderna retorta que ha reemplazado al alambique de los alquimistas y en donde se ha destilado hasta dejarla desconocida. La Cabala, esto es el hebreo Zohar y otras místicas de los rabinos. De ello resulta que el estudiante interesado hoy en las ciencias ocultas, o todos los que estemos interesados, hemos de creer que el ciclo simbólico del anciano de los días y cada cabello de la poblada barba de Macroprosopos se refiere solo a la historia terrenal de Jesús de Nazaret. Y dicen otros que la Cabala fue comunicada primeramente a una escogida compañía de ángeles por el mismo Jehová, a quien por modestia, a lo que cabe presumir, se hizo únicamente en ella el tercer sefirot y femenino por añadiduría. Tantos cabalistas, tantas interpretaciones, creen algunos, acaso con mayor razón, que la masonería tiene por fundamento la esencia de la Cabala, puesto que la masonería moderna es indudablemente el pálido y neblino reflejo de la oculta masonería primieval de las enseñanzas de aquellos masones que establecieron los misterios de los prehistóricos y antediluvianos templos de iniciación, erigidos por constructores verdaderamente sobrehumanos. Declaran otros que los dogmas expuestos en el Zohar se refieren meramente a misterios profanos y terrenos, sin relación alguna con especulaciones metafísicas tales como la existencia e inmortalidad del alma. Como ocurre también con los libros mosaicos, no faltan quienes afirman, y estos
son los verdaderos y genuinos cabalistas que recibieron las enseñanzas de los rabinos iniciados. Que si los dos cabalistas más eruditos de la Edad Media, Juan Reuchin y Paracelso, profesaron distinta religión, pues el primero inició la reforma protestante y el segundo fue católico, por lo menos en apariencia. El Zohar no puede contener gran cosa del cristianismo dogmático, ni en uno ni en otro aspecto. Y así sostienen que el lenguaje numérico de las obras cabalísticas enseña verdades universales, y no las de una religión en particular. Quienes esto afirman aciertan al decir que el misterioso idioma empleado en el Zohar y otras obras cabalísticas fue, en tiempos de inconcebible antigüedad, el idioma universal del género humano. Pero yerran completamente al añadir la insostenible teoría de que este idioma fue inventado por los hebreos y peculiar de ellos, de quienes lo tomaron de otras demás naciones. Se equivocan en esto porque aunque el Zohar, el libro del esplendor, deriva del rabino Simeón ben Jochai, su hijo Eleazar, también rabino, recopiló con ayuda de su secretario Abbas las enseñanzas de su difunto padre en un libro llamado Zohar. Aquellas enseñanzas no son originales del rabino Simeón, según demuestra la Grupa Villa, sino tan antiguas como el mismo pueblo judío, y mucho más todavía. En resumen, la obra con la que el título Zohar se atribuye al rabino Simeón resulta tan adulterada como las tablas sincrónicas de Egipto después de haberlas copiado Eusebio, o como las epístolas de San Pablo luego de su revisión y corrección por la Santa Iglesia. Echemos una mirada retrospectiva a la historia y vicisitudes de ese mismo Zohar, según nos lo dan a conocer la verídica tradición y documentos fidedignos. No necesitamos discutir si se escribió un siglo antes o un siglo después de Jesucristo. Bástenos saber que los judíos cultivaron en todo tiempo la literatura cabalística, y aunque su historia date tan solo de la época de cautividad, todos los documentos literarios, desde el Pentateuco hasta el Talmud, se escribieron en lenguaje misterioso, constituyendo en realidad una serie de memorias simbólicas que los judíos habían copiado de los santuarios caldeos y egipcios, pero adaptándolas a su historia nacional, si así la podemos llamar. Lo que nosotros afirmamos, y no negará ni el más obstinado cabalista, es que la sabiduría cabalística se transmitió oralmente durante muchísimos siglos hasta los últimos Tanaim precristianos. Y aunque David y Salomón puede que hayan sido muy versados en ella, nadie se atrevió a escribir texto alguno hasta los días de Simeón ben Jochai. En resumen, los conocimientos que se encuentran en la literatura cabalística no fueron jamás confiados a la escritura antes del siglo I de la era moderna. Esto sugiere al crítico la reflexión de que, a pesar de ser los Vedas y la literatura brahmánica de la India muy anteriores a la era cristiana, hasta el punto de que los orientalistas se ven forzados a reconocer un par de milenios de antigüedad a los más viejos manuscritos, de que a pesar de haberse encontrado las principales alegorías del Génesis en los ladrillos de Babilonia, siglos antes de Jesucristo, y de que, sin embargo, de suministrar los sarcófagos egipcios año tras año pruebas irrefutables de las doctrinas copiadas y plagiadas por los hebreos, todavía se encomienda el monoteísmo judío y se ensalza la revelación cristiana sobre todas las demás, como el sol sobre una batería de luces de gas. Con todo, está fuera de toda duda que ningún manuscrito, sea cabalístico, talmúdico o cristiano, de cuantos han llegado hasta nosotros, se remonta más allá de los primeros siglos de nuestra era, mientras que no cabe decir otro tanto de los ladrillos caldeos, de los papiros egipcios y aún de muchos escritos orientales.
Pero limitémonos en estas indagaciones a la Cábala y principalmente al Zohar, que también se llama Midrash. Este libro, publicado por primera vez entre los años 110 y 70 después de Jesucristo, se perdió quedando esparcido su texto en manuscritos sueltos hasta el siglo XIII. Es ridícula la afirmación de que lo compuso el judío Moisés de León, de España, Valladolid, que lo presentó con el pseudógrafo de Simeón ben Jochai. Esto lo ha rebatido bien Munk, aunque indica más de una moderna interpolación en el Zohar. Pero hay razones para admitir que este Moisés de León escribió el actual libro de Zohar, cuyo saber y sabor literario es más cristiano, debido a las colaboraciones que otras obras genuinas de esta religión. Munk lo explica diciendo que evidentemente aprovechó el autor documentos antiguos y entre ellos una colección de tradiciones y exposiciones bíblicas o midrashim que se ha perdido. Munk se apoya en la autoridad del escritor judío Toluk para demostrar que los hebreos conocieron muy tardíamente el sistema esotérico expuesto en el Zohar, o que por lo menos lo habían olvidado hasta el punto de admitir sin protestas las innovaciones y añadidurías introducidas por Moisés de León. A este propósito, Moisés ben Sep-Top de León sostuvo íntima correspondencia con los eruditos escribas cristianos de Siria y Caldea, y bien pudo adquirir de ellos el conocimiento de algunos de estos escritos gnósticos. Además, el Yesep Sefirat, o libro de la creación, aunque atribuido a Abraham y de texto muy arcaico, aparece mencionado por primera vez en el siglo XI por Jehudá Hov Leví, es decir, por Chazarí. Ambas obras, el Zohar y el Yesep Sefirat, son el arsenal de todos los demás libros cabalísticos. Veamos ahora cuán poca confianza puede inspirar los mismos sagrados cánones hebreos. La palabra Kabbalah procede de una raíz que significa recibir y es análoga a la sánscrita smriti, que es recibir por tradición. O sea, el sistema de enseñanzas orales transmitidas de una generación de otra, de sacerdotes, como sucedió en los libros brahmánicos antes de escribirlos en manuscritos. Los judíos aprendieron de los caldeos los dogmas cabalísticos y si Moisés conoció el primitivo y universal idioma de los iniciados, como lo conocían todos los sacerdotes egipcios, estando por ello enterado del sistema numérico en que se basaba, bien pudo escribir el Génesis y otros pergaminos, pero los 5 libros que ahora se conocen con el nombre de Pentateuco no son originales memorias mosaicas. Tampoco se escribieron en los antiguos caracteres hebreos de forma cuadrada, ni siquiera en caracteres samaritanos, porque ambos alfabetos pertenecen a época posterior y no se conocían en tiempos del gran legislador hebreo, ni como idioma ni como alfabeto. Como quiera que las afirmaciones contenidas en los anales de la doctrina secreta de Oriente tienen poco valor para la generalidad, para las gentes, y como para entenderlas, es preciso emplear nombres familiares y aducir argumentos y pruebas que todos podamos comprender. Señalaremos los siguientes puntos a fin de intentar demostrar que estos acertos se basan exclusivamente en las enseñanzas de archivos ocultos. 1. El eminente erudito y orientalista Karl Prof niega rotundamente las antigüedades del llamado alfabeto hebreo, fundándose en que los caracteres cuadrados de los manuscritos bíblicos actualmente usados en la imprenta se derivan con toda probabilidad de la escritura palmirena o de algún otro alfabeto semítico. De modo que la Biblia se escribió en palabras hebreas pero con signos fonéticos caldeos. El difunto doctor Kennedy observa a este propósito que judíos y cristianos se fiaron de
fonografías de una lengua muerta y casi desconocida, tan abstrusa como los caracteres de las montañas de Asiria. 2. Ha fracasado todo intento de retrollevar los caracteres cuadrados hebreos a la época de Esdras, es decir, 458 años antes de Jesucristo. 3. Se afirma que los judíos tomaron su alfabeto de los babilonios durante la cautividad, pero hay eruditos que no remontan los actuales caracteres cuadrados hebreos más allá de finales del siglo IV después de Jesucristo. Con la Biblia hebrea sucede precisamente lo mismo que si las obras de Homero se imprimieran en caracteres latinos y no griegos, o las obras de Shakespeare en caracteres birmanos. 4. Quienes sostienen que el hebreo antiguo es el siriaco o caldeo han de advertir que Dios amenazaba al pueblo de Israel por boca de Jeremías con suscitar contra él la antigua y poderosa nación caldea, una nación cuya lengua desconocemos ni entendemos lo que dicen. Este mismo argumento nos lo dice el obispo Walton contra la identidad del caldeo y del hebreo. 5. El idioma real de los hebreos que hablaban en tiempo de Moisés se había desfigurado después de la cautividad, cuando confundidos los israelitas con los caldeos tomaron voces de la lengua de estos y dieron origen a un dialecto caldaico que sustituyó al hebreo antiguo en el lenguaje vulgar. Respecto de la afirmación de que el actual testamento no contiene los originales libros de Moisés, está corroborado por las pruebas siguientes. 1. Los samaritanos repudiaban los libros crónicos de los judíos y su ley de Moisés. No tienen ellos los salmos de David, ni las profecías, ni el Talmud, ni el Misna, sino tan solo los verdaderos libros de Moisés en una edición completamente distinta. Los libros de Moisés y de Josué han sido totalmente desfigurados por los talmúdicas, según dicen los samaritanos. 2. Los judíos negros de Cochín, de la India meridional, tienen unos libros de Moisés que no enseñan a nadie y que difieren esencialmente de los actuales pergaminos. No están escritos en caracteres cuadrados, semicaldeos y semipalmirenos, sino que en letras arcaicas, según nos dijo uno de ellos, solo conocen ellos mismos y algunos samaritanos. Estos judíos negros ignoran todo lo que referente a la cautividad de Babilonia y a las 10 tribus perdidas, siendo estas últimas una pura invención de los rabinos. Todo lo cual prueba que llegaron a la India antes del 600 anterior a Jesucristo. 3. Los judíos caraímes de Crimea, que se consideran descendientes de los verdaderos hijos de Israel, esto es, de los saduceos, repudian el Torá y el Pentateuco de las sinagogas. Guardan el viernes en vez del sábado y tienen sus peculiares libros de Moisés. Rechazan los profetas y los salmos y se aferran a lo que ellos llaman su ley única y real. Todo esto evidencia que la cabala de los judíos es solo un eco infiel de la doctrina secreta de los caldeos, y que la verdadera cabala se halla en el libro de los números caldeos, que actualmente poseen algunos sufis persas. Todos los pueblos de la antigüedad tuvieron sus peculiares tradiciones basadas en las mismas de la doctrina secreta de los arios, y todos suponen que un sabio de su raza recibió la primera revelación de un ser divino, y por su mandato la expuso en escrituras sagradas. En el pueblo judío sucedió lo propio que en los demás pueblos. De Moisés recibió las leyes sociales y las enseñanzas cosmogónicas, aunque después las mutiló y corrompió por completo. En nuestra doctrina, Adí es el nombre genérico de los primeros hombres, es decir, de las primeras razas con habla, en cada una de las 7 zonas, y de dicho nombre se deriva tal vez el de
Adán. Todos los pueblos dicen que a los primeros hombres se les revelaron los divinos misterios de la creación. Así los sabeos, según una tradición conservada en las obras de los sufis, dicen que cuando el tercer gran hombre salió del pañáis adyacente a la India para Babel, le dieron un árbol, luego otro y después otro, cuyas hojas contenían la historia de todas las razas. El primer hombre significa el que perteneció a la tercera raza raíz, y los sabeos también le llamaron Adán. Los árabes del Alto Egipto y los musulmanes en general tienen por tradición que el arcángel Azazel trae un mensaje de Dios para Adán donde quiera que éste renace. Los sufis explican el significado de la tradición diciendo que cada set al escogido de Dios recibe un libro de manos de los mensajeros. A todas las naciones, y no tan solo a la judía, se refiere la leyenda narrada por los cabalistas, según la cual el ángel Raziel recuperó, después de la caída de Adán, el libro que antes de dicha caída le había sido entregado. Libro lleno de misterios, de signos y de acontecimientos que habían sido, eran o iban a ser, pero que más tarde se le devolvió por temor a que los hombres no pudieran aprovecharse de las sabias enseñanzas que contenía. Adán entregó, dice el libro, a Set, y de Set pasó a Enoc, y de este a Abraham, y así sucesivamente de mano en mano del más digno de cada generación. A su vez refiere Verosio que Sisurtus escribió un libro por mandato de su divinidad, el cual quedó enterrado en Cipara, o Sipara, la ciudad del sol. De este libro tomó Verosio la historia de las dinastías antediluvianas de dioses y héroes. Eliam, en su obra Nerop, habla de un halcón, emblema del sol, que en el principio del tiempo trajo a los egipcios el libro de la sabiduría de su religión. El Samsam de los sabeos es también una cabala, como asimismo el árabe Zemzem, o pozo de sabiduría. Según informe de muy erudito cabalista, afirma que el egipcio antiguo era igual que el hebreo antiguo, es decir, un dialecto semítico, y en prueba de ello cita 500 veces las lenguas comunes, las dos lenguas. Esto prueba muy poco, en nuestra opinión, pues a lo sumo sirve para demostrar que ambos pueblos convivieron durante algunos siglos y que antes de adoptar el caldeo por lengua fonética, hablaron los judíos el copto antiguo. Las escrituras hebreas tomaron su oculta sabiduría de la religión primitiva, que fue el manantial de otros libros sagrados, pero se corrompieron al aplicarla a cosas y misterios mundanos, en vez de fijarlas en las elevadas y eternas, aunque invisibles, esferas. La historia nacional del pueblo hebreo, si es que puede reconocerse la autonomía antes de su vuelta de Babilonia, no se remonta más allá de la época de Moisés. El idioma de Abraham, el emblema del tiempo, el saros, un ciclo, puede decirse tenga algún lenguaje, no fue el hebreo, sino el caldeo, y acaso el árabe, o más probablemente algún antiguo dialecto indio. En demostración de esto, hay numerosas pruebas de que expondremos algunas, y aunque para complacer a los obstinados y testarudos partidarios de la cronología bíblica pusiéramos una edad de nuestro presente lecho de 7000 años, resultaría evidente que no puede asignársele mucha antigüedad al hebreo, por la sola razón de que, como ellos suponen, lo hablaba Adán en el paraíso. Hasta aquí esta entrega sobre la Cábala. Como siempre, muchísimas gracias por asomaros al canal, y si habéis llegado hasta el final, un saludo y hasta pronto.